Bueno, hoy seguimos con esta serie de mensajes, Nuevos Comienzos, basado en el Evangelio de Marcos. Hoy llegamos a capítulo 5 de Marcos. Si tienes una Biblia a la mano, puedes buscar en el Nuevo Testamento el Evangelio de Marcos y capítulo 5. Y solo quiero recordaros que el título que hemos puesto como para resumir la serie es Nuevos Comienzos. ¿Y por qué? Porque en el primer versículo realmente del Evangelio encontramos esta declaración de propósito del mismo Evangelio. Comienzo, dice, del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo que vemos en todo el resto de este Evangelio de Marcos hace eco de estas primeras palabras. Es decir, que Marcos nos muestra una y otra vez que Jesús es, por un lado, el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, que Dios iba a enviar un Mesías, pero aún más, en Jesús hay algo nuevo, totalmente nuevo, un nuevo comienzo en la historia del mundo, y eso es nuestra esperanza, que como iglesia, como comunidad, que eso no sea solamente un estudio más, un ejercicio intelectual, pero que realmente tomes tiempo en esta serie para pensar en quién es Jesús. Y que Jesús mismo se haga nuevo, que sea un nuevo comienzo en tu relación con Dios a través de Jesús. Entonces, en semana anterior vimos en capítulo 4 que ese hombre, Jesús, tiene autoridad única hasta para dar órdenes a la naturaleza. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Y la semana pasada, en capítulo 5, pues vimos que Jesús también tiene poder sobre el mundo de poderes oscuros, de demonios. Y hoy vamos a ver dos áreas más donde Jesús tiene autoridad, y eso es sobre la enfermedad y la muerte. Y en cada caso es interesante porque Marcos nos muestra no solo quién es Jesús, pero cómo Jesús da un nuevo comienzo en las vidas de las personas. Entonces voy a leer Marcos capítulo 5, voy a empezar en versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Primero quiero orar. Señor, gracias te damos por este gran regalo de tu palabra. Sabemos que no es por casualidad, no es por accidente, pero es por tus diseños, tus propósitos, que tú nos has revelado quién eres tú a través de tu palabra. Señor, danos oídos para oír. Danos una visión más clara de quién eres tú y quiénes somos nosotros, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 21 dice así: Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 24, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Voy a parar ahí, pausar ahí, y antes de seguir con esta historia, quiero decir que en este pasaje que vamos a leer hoy, lo que ya hemos leído y lo que vamos a leer, conocemos a dos personas que tienen algo en común. Dos personas que no saben a dónde ir. Bueno, ¿por qué digo eso? Están experimentando grandes problemas en la vida que parecen no tener respuesta. Ninguna solución humana. Primero tenemos a este Jairo,
cuya hija de 12 añitos se está muriendo. Y en un momento voy a seguir leyendo el pasaje y vamos a conocer la segunda persona, una mujer con un grave problema de salud. Pero antes de seguir con el pasaje, quiero que reflexionemos sobre esta idea de tener un problema, por decirlo, de tamaño Dios. ¿Alguien aquí ha experimentado una vez un problema de tamaño Dios? ¿Qué quiero decir con eso? Un problema que desafía tu capacidad de resolverlo. Porque claro, todos nosotros tenemos problemas en la vida diaria. Eso es cierto como la vida, ¿verdad? La mayoría de nosotros hay inconvenientes en el día a día, pero bueno, la mayoría de estos problemas tenemos soluciones o encontramos soluciones o pensamos en soluciones. Algunos de mis problemas personales recientes en casa, tengo una lista aquí, la lavadora se rompe, bueno, llamamos a un técnico, ¿no? La batería del coche se agota, bueno, compramos uno nuevo, solo es dinero, ¿verdad? El ordenador deja de conectarse a internet, algo misterioso, no sabemos por qué esas cosas pasan en la vida. ¿Qué hago? Bueno, lo apago y lo vuelvo a encender. Eso es mi solución a todos los problemas de ordenador y casi siempre funciona. Y si no, llamo a Eddie. Y bueno, esos son problemas en la vida diaria, pero a veces en la vida surgen grandes problemas de los que no sabemos resolver. Son los problemas que intentamos solucionar tal vez de 1000 maneras, pero no funciona. Son los problemas que nos obsesionan, en los que pensamos cuando tenemos un momento libre. Quizás sea un problema de salud, quizás un problema de pareja, quizás un problema familiar, quizás un problema económico, quizás te encuentras desanimado y no sabes cómo salir. Y llegamos al límite de nuestros propios recursos. Nuestro dinero no puede resolverlo. Nuestra mente no puede confeccionar una solución. Nuestra fuerza de voluntad no es adecuada. Y puede que empezamos a sentirnos desesperados. Necesitamos ayuda y a menudo en esos momentos es normal que nos acompañe el miedo. El miedo de que este problema sea nuestro fin o de que nos va a arruinar a nosotros o a un ser querido. Y bueno, eso es exactamente la situación de los dos protagonistas del pasaje bíblico de hoy. Dos personas desesperadas con problemas que no pueden resolver, luchando incluso contra el miedo. Y lo que vemos en cada uno de ellos es un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe ante un problema que no tiene solución. Y eso es lo que me gustaría que veamos hoy. ¿Cómo se manifiesta la fe ante un problema que no podemos resolver con nuestros propios recursos? Y la primera persona es Jairo. ¿Quién es este Jairo? Bueno, no tenemos mucha información, pero dice que Jairo es jefe de sinagoga. ¿Y qué era exactamente un jefe de sinagoga? Bueno, en la Biblia era un líder de la iglesia, de la sinagoga, entre los judíos, pero era también un funcionario laico, porque ahí había un conjunto, ¿no?, de la vida religiosa, la vida de la comunidad política. Entonces, de cierto modo, era un funcionario laico responsable de supervisar varias actividades y la administración de una sinagoga judía, que realmente era como el centro de la comunidad, casi como un ayuntamiento o cosas así. Y lo que sabemos de un jefe de sinagoga es que su trabajo incluía
varios aspectos. Por ejemplo, mantenimiento del edificio, de la sinagoga, la organización de los servicios religiosos, la asignación de las personas en el culto, la lectura de la Biblia, la Torá, por ejemplo. Y además los líderes de la sinagoga, los jefes, solían ser miembros respetados e influyentes en la comunidad judía, elegidos por su buen carácter, su conocimiento de la ley de Dios y su posición social. Y eso era Jairo. Entonces, podemos entender que Jairo era una persona de medios económicos, de influencia en la sociedad, de posesión. Pero a pesar de su posesión e influencia, su hija de 12 años está a punto de morir. Los médicos la han visitado, pero no pueden hacer nada por ella. Y Jairo se enfrenta a un problema de tamaño Dios, más grande que su dinero, más grande que su capacidad intelectual, más grande que su fuerza de voluntad, y se da cuenta de que necesita ayuda. Desesperado, de repente recuerda, he escuchado que hay un sanador pasando por el pueblo, se llama Jesús. Ahora, otra vez no tenemos mucha información, no sabemos cómo Jairo se entera de Jesús. ¿Ya lo había oído predicar en el pueblo? No sabemos. ¿Ya lo había visto a Jesús incluso sanar a alguien? No lo sabemos. ¿O solo había oído hablar de Jesús por el testimonio de amigos y vecinos? Pero lo que sí sabemos es que Jairo no deja que su posesión ni su orgullo le impida buscar ayuda de Jesús. Y lo que quiero hacer en esta mañana es profundizar un poco en la fe de Jairo. ¿Qué clase de fe vemos en este hombre desesperado? ¿Hay algo que tú y yo podamos aprender de su fe? Y mirando más de cerca veo 4 aspectos de la fe de Jairo en estos pocos versículos. Primero, en versículo 22, vemos esta frase, se arrojó a sus pies. Aquí vemos claramente la humildad de Jairo. Jairo siendo un hombre de prestigio en la sociedad, y Jesús, ¿quién es? Un rabino un poco radical, desconocido, tal vez de dudosa reputación, pero a Jairo no le importa. Y inclinarse ante él en público, Jairo está arriesgando mucho. Sin embargo, está dispuesto a arriesgar incluso su posesión y su orgullo para obtener la ayuda que necesita. Hermanos, ¿cuántas veces nuestro orgullo nos impide buscar la ayuda que necesitamos? ¿Pero qué pensarán de mí? Me da vergüenza. ¿Sabes una cosa? Una fe cristiana está dispuesta a decir, yo conozco mi necesidad y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener ayuda. Hermanos, si tú estás aquí hoy y necesitas ayuda con algo, un problema de tamaño Dios, no te quedes solo, sola. Por eso tenemos una comunidad, por eso tenemos ayuda de hermanos y hermanas en la fe. Busca ayuda. No deje que tu orgullo te impida. Segundo, en versículo 23, dice, suplicándole a Jesús con insistencia. Aquí vemos que la fe de Jairo tiene insistencia.
Y yo creo que es cierto que con demasiada frecuencia tú y yo nos damos por vencidos demasiado pronto. Sí, le pedimos a Dios, buscamos una respuesta, pero cuando nos llega la respuesta de inmediato nos damos por vencidos. Y caemos un poco en esta filosofía de, bueno, lo que sea, sea. Sin embargo, un mensaje constante de la palabra de Dios es la necesidad de perseverar, seguir pidiéndole a Dios con insistencia, no porque Dios no puede escucharnos la primera vez, pero porque hay algo misterioso que ocurre en nuestra insistencia, forma nuestro propio carácter y prueba nuestra fe. Entonces, insistencia. Y en tercer lugar, dice en versículo 23, Jairo, evaluando claramente su necesidad, mi hija se está muriendo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una sinceridad. Jairo no está intentando minimizar su problema, no, está dispuesto a expresarlo con la mayor honestidad y hasta crudeza ante Jesús, sin ponerlo en una caja bonita, sin pensamiento positivo, sin fantasía, no, sinceridad. Esta es la situación. ¿Y cómo tratamos tú y yo frente a un problema de dimensión, tamaño, Dios? ¿Acaso caemos erróneamente en una fe de pensamiento positivo? Si es así, tal vez la fe en tu caso sea una evaluación honesta de tu necesidad de Dios, una evaluación realista y sincera del problema que enfrentas. Y cuarto, al final del versículo 23, dice este hombre, Jairo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Esta, hermanos, es confianza. Jairo se encuentra en una situación desesperada, pero no permite que su desesperación eclipse ni elimine su confianza en el poder y en el amor de Jesús. Y si pudiera dar un resumen de esta parte de este pasaje, diría lo siguiente: a veces Dios permite que nuestra necesidad nos despoje de la autosuficiencia. ¿Para qué? Para que corramos hacia Él. La fe a menudo crece donde termina la autosuficiencia. Y Jesús responde a la fe de este hombre diciendo en versículo 24, pues vamos a ver a tu hija. Y Jesús muestra compasión y disposición para ayudar a este hombre en respuesta a su fe. Y bueno, lo que esperamos en este punto es un final feliz, ¿verdad? Jesús va con Jairo, sana a su hija y todos vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero resulta que no. No he terminado de leer el pasaje. Pero en cambio encontramos una interrupción. Aquí está Jesús. ¿Cuál propósito podría ser más urgente? Jesús en camino a rescatar a una niña moribunda. ¿Qué podría ser más importante que eso? Sin embargo, dice que Jesús se detiene y se toma el tiempo para interactuar con otra persona y sanarla, y la tensión va en aumento. Se puede sentir la tensión que debería haber tenido, ¿no? Este hombre, Jairo, vamos Jesús, el tiempo apremia. Claro que hay muchos enfermos, pero mi hija se está muriendo.
Así que quiero continuar la historia en versículo 25. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves? Que te apretuja la gente, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Y versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Por cierto, voy a parar ahí. Esta es una de las 5 historias que tienen cierta forma especial en el Evangelio de Marcos. Los expertos tienen un nombre especial para esto. Se llama una historia, no sé si estáis listos para esta palabra técnica, una historia sándwich, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, de todos los evangelistas, a Marcos le parece gustar este estilo de incorporar una historia dentro de otro. Por eso sándwich. Y las historias suelen tener un tema relacionado, pero también esto sirve para aumentar la tensión de la historia. Es como, no sé, una telenovela, ¿no? Nunca he visto una telenovela, pero he escuchado, ¿no? Que justo en medio de una escena crítica, cuando quieres saber cómo va a resolver, hay una pausa para, no sé, una publicidad, o de repente la acción cambia a otra escena, te quedas ahí en suspenso, ¿no? Bueno, así que tenemos en el Evangelio de Marcos 2000 años antes de la invención de las telenovelas, usando un recurso literario parecido. Y aquí tenemos la estructura del sándwich. Tenemos a Jairo con su gran problema, tenemos la mujer enferma y volvemos a la situación de Jairo. Y además de la tensión, creo que también eso tiene un sentido específico, un propósito. Creo que Jesús hizo una pausa a propósito para cumplir con su propósito, que era mostrar una verdad profunda, que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es el correcto. Y hermanos, quiero decir una cosa, que no debemos despreciar las demoras divinas, porque Dios puede estar obrando en la vida de alguien a través de tu espera. El poder de Dios no es algo mecánico, no es una máquina de vending. El poder de Jesús es extremadamente personal. Jesús conoce y cuida cada detalle de tu vida, y eso incluye la espera. Así que aquí vemos a otra persona en momento de desesperación, otra persona cara a cara con un problema de tamaño Dios, más grande que su dinero, más grande que su capacidad intelectual, más grande que su deseo de sanarse. Esta mujer enferma se da cuenta que necesita ayuda. Y en su desesperación recuerda que hay un sanador
en el pueblo que se llama Jesús. Y de nuevo, como lo hicimos con Jairo, quiero profundizar un poco la naturaleza de su fe, con 4 observaciones. Primero, dice en versículo 27, se le acercó y tocó su manto. Hermanos, eso para mí es insistencia. Porque a pesar de la dificultad de su situación, a pesar de los tabúes, a pesar de las leyes religiosas y culturales que le prohibían estar cerca de la gente, esta mujer enferma insiste en acercarse a Jesús. Y eso es algo importante entender, que esta mujer no solo está enferma, sino que debido a su condición se vio obligada a vivir en una situación de aislamiento. ¿Por qué? Porque la ley judía tenía normas estrictas sobre la sangre. Y estas normas relacionadas con el concepto de la impureza ceremonial. Y bueno, podemos preguntarnos por qué estas leyes en la ley de Dios. Bueno, sería un tema muy profundo. No tenemos tiempo para ir mucho más allá en esta mañana, pero solo quiero decir esto, que el uso y el tratamiento de la sangre en el Antiguo Testamento tiene un gran significado. A veces el tratamiento parece muy negativo, probablemente para rechazar los rituales de sangre que tenían los paganos cananeos en el alrededor del pueblo judío. A veces es simplemente muy particular, probablemente por razones de salud para el pueblo judío, y otras veces es visto como algo positivo relacionado con los rituales de sacrificio que en última instancia apuntaban al futuro sacrificio de Jesús en la cruz. En cualquier caso, el flujo constante de sangre que tenía esta mujer la habría hecho ceremonialmente impura, inmunda, lo que significa que no se le permitía reunirse en ningún culto público, ni siquiera tocar a otras personas sin que éstas también se conviertan en impuras. Y sin embargo, a pesar de estas leyes y observancias religiosas, vemos en versículo 27 que esta mujer está decidida. Voy a llegar a Jesús. Su fe la impulsa a perseverar incluso hasta el punto de romper tabúes religiosos y culturales. Insistente. En segundo lugar, esta mujer enferma dice en versículo 28, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Esta, hermanos, es confianza. Al igual que vimos en el caso de Jairo, esta mujer se encuentra en una situación desesperada, pero no permite que su desesperación elimine su confianza en el poder y el amor de Jesús. En tercer lugar, después de que Jesús llama a la multitud, después de la sanación, y pregunta quién ha sido sanado, que para los discípulos parece una pregunta absurda, ¿no? Porque había tanta gente ahí. Pero después de que Jesús hace eso, esta mujer, que antes estaba enferma y ahora sanada, se acerca a Jesús y dice en versículo 33, arrojándose a sus pies. Casi la misma frase que se usa para describir a Jairo. Esta es humildad. Y de nuevo, al igual que Jairo, la mujer se arriesgaba mucho. Si se da a conocer, la gente sabrá que era impura y sin embargo, quebrantando las leyes religiosas, hubiera sido mucho más fácil simplemente esconderse y desaparecer sanada. Pero en un acto físico de humildad,
dispuesto a arriesgarse incluso al juicio de la gente, esta mujer se inclina ante Jesús con humildad. En lugar de pensar, ¿qué pensarán de mí? Me da mucha vergüenza. Ella piensa solo una cosa, este hombre conocía mi condición y me ama. Y estoy dispuesto a identificarme con él. En cuarto lugar, en la última parte de este mismo versículo 33, dice que la mujer le confesó toda la verdad. Esta es sinceridad. Al igual que Jairo, ella no minimizó su problema, en cambio estuvo dispuesta a confesar, a ser honesta, no solo ante Jesús, pero ante la multitud, a confesar todo y toda la verdad. Y hermanos, qué alegría las palabras de Jesús en respuesta, versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Por cierto, hay algo muy importante aquí, un detalle, que Jesús no solo proclama su autoridad sobre la enfermedad en esta situación, no solo sana al cuerpo de esta mujer, Jesús también restaura su identidad. Dice que Jesús la llama hija. La declara limpia y sana ante toda la comunidad. Por eso yo creo que ella se acercara para quitar su vergüenza, para quitar estas dudas de su mente que probablemente estaban ahí circulando en su cerebro tanto tiempo. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Es algo que yo he hecho mal? ¿Me está castigando Dios? Y Jesús le dice, mujer, eres un ejemplo para toda esta comunidad. Tu sinceridad, tu humildad, tu perseverancia y tu fe en mí te ha sanado. Y ahora te devuelvo a un lugar de honor en esta comunidad. Y todos vivieron felices para siempre. Listo, despedidos, nos vemos el próximo domingo. Perdón. Se me olvidó del sándwich. Porque tenemos que volver a la otra parte. ¿Qué le pasó a Jairo y su hija moribunda? Bueno, vamos a ver lo que pasó. Comentando en versículo 35, dice la palabra de Dios, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Versículo 40, entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Y ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Una pregunta. ¿Existen palabras peores que las que estos hombres
dicen de la casa de Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué sigues molestando al maestro? Yo no puedo imaginar, escuchando esas palabras, sin mencionar la falta total de sensibilidad, pero honestamente, esos deben ser las peores palabras que un padre puede escuchar. Y gracias a Dios nunca he tenido que escuchar palabras semejantes, pero yo conozco a gente que sí. Incluso en nuestra iglesia hemos tenido personas que han pasado por esa experiencia. Hermanos, son palabras que nadie jamás quiere escuchar en la vida. Y me imagino este hombre con ojos desesperados, llenos de temor, volviendo hacia Jesús, con la pregunta obvia en su mente, sabía que era demasiado tarde. Pero Jesús lo mira a los ojos y le dice estas palabras tan poderosas: no tengas miedo. Cree nada más. No tengas miedo. Hermanos, quiero decir una cosa en esta mañana. La fe cristiana no es la ausencia del miedo. Sí, en este caso Jesús está animando a este hombre no quedar ahí en el miedo. Pero la fe cristiana es elegir confiar en Dios a pesar del miedo. Y a veces la fe significa aferrarse cuando toda razón visible para la esperanza ya se ha ido. Y no sé, tal vez incluso tú te acuerdas un momento en tu vida en el que toda razón visible para la esperanza desapareció. O no sé, tal vez estás en un momento parecido ahora mismo. Tal vez tu fe se sienta tan pequeña, tan débil, tan inútil. El miedo y la desesperación parezcan mucho más fuertes en tu vida. Y si ese es el caso, quiero declarar en esta mañana una verdad teológica, una convicción bíblica que se proclama en la palabra de Dios. Hermanos, el objeto de tu fe es más importante que la magnitud de tu fe. Eso es lo que dijo Jesús. En Mateo capítulo 17 y versículo 20 habla de la fe y Jesús dice así: os aseguro que si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decir a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Y aquí vemos claramente que Jesús trae vida donde reina la muerte. Jesús entra en una escena de total desesperanza, una escena de duelo y luego de burla, y por el poder de su palabra autoritaria, pero tierna a la vez. Talita cum, que es el arameo, es la lengua materna de esta niña. Y traducido literalmente significa corderita, levántate. Y Jesús habla en la lengua materna de esta niña, proclamando su autoridad sobre la muerte. La muerte, este enemigo final, el fin inevitable de toda vida humana. Incluso la muerte no tiene autoridad bajo la palabra de Cristo. No está fuera de la autoridad de Cristo. Por cierto, para terminar, quiero decir una cosa, que estoy convencido de que la resurrección de esta hijita de Jairo es un anticipo
Es un anticipo de una victoria mucho mayor sobre la muerte, porque en cierto modo ella realmente estaba dormida, como usan la expresión en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué digo eso? Porque aunque regresó de la muerte, fue solo para crecer, suponemos, y enfrentarse a la muerte de nuevo. Pero hermanos, pocos años después de este milagro de la hija de Jairo, Jesús proclamaría su autoridad sobre la muerte de una forma permanente y completa. Un nuevo camino, un nuevo comienzo. La victoria de Jesús sobre la tumba fue permanente. Resucitó Jesús para no volver a morir nunca. Y en Cristo el enemigo final, la muerte, ha sido verdaderamente derrotado. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Voy a leerlo. Dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Esto es lo que tenemos en la resurrección de Cristo. Hermanos, nuestra esperanza no está en evitar la muerte, sino está en aquel que trae la vida de la resurrección. Mientras tanto, vivimos en esta vida momentos de incertidumbre entre el nacimiento y la muerte, una vida con problemas, sí, a veces incluso problemas de tamaño Dios. Y hermanos, quiero animaros con estas palabras de Jesús, que son también para ti. No tengas miedo, cree, nada más. Es una invitación. Es una invitación de venir a Cristo, de creer en Él. Nunca es un error, porque solo Jesús tiene el poder de sanar lo incurable, de restaurar la vergüenza e incluso de resucitar a los muertos y dar vida eterna. Padre Santo, gracias te damos por esta palabra de esperanza en el día de hoy. Señor, quedamos asombrados por tu poder, Jesús, tu autoridad. No como un mago haciendo trucos, pero como el Dios del universo encarnado, dando órdenes a la naturaleza, sanando enfermedades que no tienen solución médica, incluso levantando de entre los muertos, Señor, a una niña. Padre Santo, perdónanos cuando nos quedamos en la desesperación, cuando tengamos una fe tan débil, Señor, pero gracias por tu poder, gracias por tu amor. Y Señor, pido que en el día de hoy podamos volver una vez más a estar asombrado por tu poder absoluto, Señor, porque tú eres el único digno de nuestra adoración. Y queremos seguirte y conocerte más. Oramos en tu nombre. Amén.